¿Qué tal, señores estudiantes? Para que tengan esta retroalimentación de este tema, voy a proceder a hacer una explicación y a dejar esta grabación en esta plataforma. Y que por favor puedan cumplir con las tareas asignadas. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, y vamos nosotros a seguir con el tema de la redacción del artículo. En este caso, el artículo de revisión que es para este parcial. Entonces, habíamos hablado nosotros sobre el tema probable. Imagino que todos ya tienen su tema, saben con qué tema van a trabajar y este era el ejemplo guía de cómo ustedes podían elaborar sus títulos. Bien, seguido de eso, una vez validado, ustedes van a empezar a desarrollar otro punto importante dentro del artículo de revisión o cualquier otro tipo de artículo, que es la introducción. El punto del resumen, como les comenté en la clase anterior, se realiza al final del artículo. Esto es lo último que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, ahorita lo voy a obviar. Entonces, hablando de estos son los puntos fundamentales en el resumen como les había explicado. ¿Ok? Pero vamos a hablar hoy día sobre la introducción. Como había mencionado en algún momento, existen diferentes criterios para realizar la introducción, criterios precisos, breves, pero recordar sobre todo, muy importante es el tema de en qué tiempo vamos a describir o a redactar la introducción. La introducción se redacta, recuerden esto, en tiempo presente, en presente, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que quedar realmente considerado, porque hay otros puntos como la metodología, una vez que terminas el artículo, el resumen, los resultados y la conclusión, que son, por ejemplo, en pasado. Solamente la discusión y lo que es la introducción se realiza en presente. Muy bien, entonces la introducción va a realizarse en presente, en tiempo presente. ¿Qué es lo que vamos a considerar en la introducción? Pues comienza introduciendo, como dice la palabra, un tema, introduciendo el tema de su revisión. Por lo tanto, aquí ya debe estar su tema considerado, pensado, su título, ¿no? De acuerdo pues a las variables de estudio específicas. Yo, por ejemplo, si tengo un tema de dengue, caracterización de dengue en la provincia de Santa Elena, yo no voy a ir a hablar, si mi tema es caracterización epidemiológica, me dice epidemiológica, yo no voy a ir a hablar del método diagnóstico o de pronto yo no voy a ir a hablar de la parte clínica. Yo tengo que hablar de mi caracterización epidemiológica, es decir, considerando el título específico de lo que ustedes han considerado, ¿ok? No es que voy a hablar todo lo que sepas de dengue, ¿ok? Entonces, de acuerdo a sus variables específicas, de acuerdo a su título, ¿ok? Les había mencionado que el título, ¿cómo se elabora? De acuerdo a al objetivo, al propósito del trabajo. Y este mismo objetivo iba a pasar al título terminada en la palabra ion. Por ejemplo, si mi objetivo es caracterizar, mi título debe decir caracterización. Si tu título dice descripción, perdón, si tu objetivo dice describir, en tu objetivo general, tu título va a empezar más o menos indicando ese mismo verbo, pero terminado en ion, descripción. Y así consecutivamente, de acuerdo al nivel o complejidad que ustedes quieran revisar, de acuerdo a la taxonomía de Bloom que les hablé en la clase pasada. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo que habla sobre las percepciones, actitudes y creencias de la población hacia las vacunas, un estudio descriptivo. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que cómo comenzarías a introducir? ¿Qué es la vacunación? Por ejemplo, cuáles son, porque yo quiero saber qué piensa mi población sobre las percepciones, si está bien, está mal, si existe motivación para vacunarse o si existe desconfianza para vacunarse. Para todo eso yo tengo que hacer un árbol de problemas. En ese árbol de problemas voy a incluir mis causas y mis efectos de mi falta, porque mi problemática es la falta de adherencia o de vacunación en esta población. Como mi problema es ese, yo voy a enfocar las causas de por qué no quieren vacunarse y los efectos que causaría no vacunarse, como por ejemplo la propagación de enfermedades relacionadas a esos déficits de esa vacunación. ¿Ok? Entonces voy a ver mi causa, mi efecto, pero así en un contexto de un párrafo, dos párrafos. No quiero que me pongan
o extenderse en ese punto, porque ya para tú hacer la introducción ya tienes una idea clara de toda esta situación del problema. También puedes incluir datos estadísticos, por ejemplo, en mi impacto en la salud de esa problemática. Aquí, ¿cuál sería la propagación de esa enfermedad del COVID, por ejemplo? Porque podríamos hablar de falta de vacunación, en este caso COVID. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a considerar, y puedes decir que existe una tasa de prevalencia sin la vacunación de tanto, como también puede complicarse. Por ejemplo, ahí hablamos de mortalidad. Entonces, también puedes incluir que la persona, la población está falleciendo por tales motivos, ¿no? Entonces, y que la tasa de mortalidad corresponde al tanto por ciento. O, por ejemplo, si es una enfermedad nueva, puedes incluir la incidencia o puedes incluir prevalencia. Si hablamos de incidencia, son los números de casos nuevos sobre esa patología. Y la prevalencia son los números de casos antiguos y los nuevos de esa patología. Entonces, todos esos datos ustedes los pueden incluir en la introducción. Y como no son cosas que nos estamos inventando, ustedes tienen que referenciar. Es decir, citar las fuentes de donde sacaron esa información. ¿Ok? Luego ustedes tienen que colocar también los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Trabajos previos realizados sobre ese tema. ¿Qué otros trabajos se han realizado sobre las percepciones, actitudes y creencias de la población hacia las vacunas? O sea, informando Dolores Robles, que en 2021 publicó en su artículo tal tema, en donde indica que existe un 10% de esta población que es resistente a vacunarse. Donde tal cosa, tal otra, o sea, enfocar el tema. Y así puedes poner unos 3 antecedentes, o sea, 3 autores de esa investigación que son casi similar a lo que tú estás colocando, similares a tu título, ¿ok? Porque tiene que ser de tu título. No puedes tú enfocar otros antecedentes, puede ser que hable de la vacuna, pero no vas a hablar, si estás hablando de COVID, no vas a hablar de poliomielitis. ¿Me entiendes? O sea, tienes que enfocar la temática, tiene que ser nuevamente de acuerdo a tu título. ¿Okay? Los antecedentes. Pueden hacer unos 4 o 5 antecedentes que le va a sumar en las citas, le va a sumar en la introducción. En la introducción necesitamos al menos 10 fuentes o referencias en total de la introducción, que más o menos son concluye con 2 páginas de redacción de todos estos puntos que les estoy mencionando. ¿Cuál es el siguiente punto? En la introducción debe responder a la pregunta de por qué se está pasando ese hecho, que esto enfoca prácticamente el problema. ¿Por qué es relevante realizar la revisión del tema? Es decir, justificar por qué es importante y por qué es relevante realizar el tema. Puedes destacar que no existen investigaciones actualizadas sobre esa temática o que existe la necesidad de resumir o colocar el estado actual del conocimiento sobre esa temática. Bueno, justificar. Otro punto importante son los aspectos controversiales. ¿Qué quiere decir? Estos puntos controversiales también se los puede colocar en la discusión, lo que le explicaré más adelante dentro del apartado del artículo. Pero aquí también puedes enfocar puntos controversiales. ¿Qué quiere decir? Si es que los hubiera. Debates de la literatura científica sobre no. Muchos dicen que sí, que no existe, que la mayoría de la población se va a vacunar el 98%, por lo tanto el 2% refiere que existe desmotivación, desconfianza o la problemática. Pero si existe, pero eso no es un debate, no es un tema discutible, no es una controversia. Por lo tanto, entonces no lo vamos a colocar. Pero si hubiera, que en este caso, este título sí lo hay, entonces vas a colocar qué dice la literatura en la controversia de por qué sí, por qué no. ¿Me entiendes? Ok, y esto va a servir o va a importar porque es importante destacar todas las áreas que existe la falta de consenso sobre las opiniones del conflicto de esta temática. El siguiente punto, en cuanto perdón que estoy aquí inactivando esto, perdón. El siguiente punto o la siguiente información es este punto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la introducción? Vamos, como les decía, el problema. Vamos a enfocar el problema, que no es más que esto que está aquí, las causas y los efectos. En este caso, sobre por qué la gente o la población no quiere vacunarse. Bueno, porque existe mucha herencia, o sea, porque no existe mucha herencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes que hacer ese árbol de problemas. En este caso, esto es el ejemplo. Las causas de por qué no quieren vacunarse.
porque existen culturas y creencias religiosas, ¿no? No me vacuno porque a lo mejor mi ideología religiosa no me lo permite. La falta de conciencia, o sea, no sabemos sobre que podría causar la propagación de la enfermedad, esta es la falta de conciencia. O de pronto porque yo digo, no, es que me va a causar efectos adversos, no, y no es así. La literatura dice que es una mínima efectos secundarios que pueden presentarse, pero a lo mejor la gente lo magnifica y dice, no, es que me va a dar efectos, síndrome de Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no lo explicas, no vas a tener una buena herencia y lógicamente puede ser una causa. La desinformación, por lo tanto, el miedo, las preocupaciones a esos mismos efectos adversos, graves y duraderos. Las redes sociales o los medios de comunicación que no son tan confiables y puede haber información muchísima, pero no de calidad. Entonces puede causar que yo tenga una desconfianza y que no quiera vacunarme. Otro ejemplo es la comunicación deficiente, por lo tanto, o las experiencias negativas que yo haya tenido frente a una vacunación X, y etcétera. Entonces, eso hace que yo no quiera vacunar, pueden ser las causas. Y los efectos de que yo no me vacune y la problemática es que tenga complicaciones en mi salud, cuando estas enfermedades son evitables porque la vacunación ha demostrado evitar la propagación de esta morbilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, incluso la muerte, pérdida de vidas. Otro problema, temores, los efectos adversos, que era lo que mayor temor que tengan, ¿no? Si yo tengo desconfianza, voy a generar mayor temor y mayor problema en la comunicación y un círculo vicioso de todo esto. Cuando una causa puede ser un efecto y un efecto puede ser una causa. Mala comunicación sobre los riesgos y los beneficios, en este caso las teorías conspiranoicas, ¿no? Por lo tanto, también en el Ministerio de Salud Pública vamos a tener una baja cobertura de vacunación, brote de las enfermedades, carga económica para el Ministerio de Salud Pública porque vas a tener complicaciones sobre esa morbilidad y mayor desconfianza hacia las autoridades. Entonces, ese sería el problema sobre este título que les estoy haciendo como ejemplo. Entonces, tiene que enfocar esto a sí mismo en un párrafo, dos párrafos, no se puede extender tanto. Y todo eso tiene que ser en base a la fuente bibliográfica donde usted ha encontrado aquella información. Hay párrafos donde usted justifica, cuando usted va a justificar, usted no necesita poner fuente, porque son sus propias palabras. Pero cuando usted toma esa información de otro lado, usted tiene que referenciar o citar. Como dije, la introducción ofrece una visión general de cómo está organizado este artículo. Usted puede incluir al final de la introducción que este artículo está conformado por introducción, método, resultado, discusión, conclusiones y referencias, entre otros. Usted puede colocar. Pero lo importante también de cómo está conformado y estructurado su artículo, porque eso lo puede poner en la introducción, usted también puede colocar al final, siempre en el último párrafo, va a colocar el objetivo o los objetivos. En este caso, de revisión bibliográfica, máximo 2 objetivos, el objetivo general y el objetivo específico o objetivo general y preguntas de investigación. No hablo sobre hipótesis porque eso es otro tipo de investigación, porque aquí dice hipótesis. Eso es para un estudio ya de mayor escala o de mayor nivel de la pirámide, que eso les explicaré en el segundo parcial. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con el objetivo general y un objetivo específico que les expliqué en la clase pasada. ¿Ok? También es importante, bueno, como les dije, al menos vamos a trabajar con 10 fuentes bibliográficas y 2 páginas de extensión de este trabajo, máximo y mínimo, ¿ok? Bien, eso es lo que les tenía. Les dejo en esta grabación para que por favor en la próxima tarea sería realizar tu introducción de acuerdo a estos parámetros que les he dejado aquí, tanto en la diapositiva como en la grabación, para que ustedes puedan avanzar en su siguiente etapa durante toda esta semana. Gracias y bueno, éxitos en su trabajo.